Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos aquí conmigo! Espero que estén listos y preparadísimos porque hoy vamos a bucear en un tema que estoy segura, les va a tocar el corazón. Prepárense para revivir momentos inolvidables y ser testigos de una reacción que, créanme, los va a conmover hasta las lágrimas. Hoy, como ya pudieron intuir por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, nuestros queridos Eda y Serkan, los protagonistas de Senkalkam, la serie que nos robó el corazón a todos. Pero no vamos a hablar de la serie en sí, ni de rumores infundados. No. Hoy vamos a hablar de un momento muy especial, un momento en el que Hande se enfrentó a recuerdos de su relación con Kerem. Un momento que, como les dije, nos va a conmover profundamente. Pero antes de sumergirnos en esta historia llena de emociones, quiero recordarles que me ayudarían muchísimo suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, los chismes más jugosos y por supuesto, mucho amor por el talento turco. Así que si aún no lo han hecho, corran a suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Como saben, la relación entre Hande y Kerem fue un torbellino de emociones que nos mantuvo a todos pegados a las pantallas. Desde el inicio de las grabaciones de Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Los rumores no tardaron en surgir y aunque al principio lo negaron, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Su romance fue como un cuento de hadas con viajes románticos, gestos adorables y una conexión que traspasaba la pantalla. Era evidente que lo que sentían era real, puro y sincero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son fáciles. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio, muchos pensamos que eran solo eso, rumores. Pero lamentablemente, poco tiempo después se confirmó lo que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia nos cayó como un balde de agua fría. Muchos de nosotros que habíamos seguido su romance desde el principio, nos sentimos descorazonados. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han tratado de mantener su vida privada alejada de los reflectores. Han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y enfocándose en sus proyectos personales. Sin embargo, es inevitable que, de vez en cuando, surjan preguntas sobre su relación pasada. Y es precisamente en una de esas ocasiones donde se produjo el momento que vamos a analizar hoy. Imaginen la escena: Hande en una entrevista promocionando uno de sus nuevos proyectos. Un proyecto que, por cierto, ha estado generando muchísima expectativa entre sus fans. Se trata de una nueva serie dramática en la que Hande interpreta a una mujer fuerte y decidida, muy diferente a la dulce y romántica Eda. El entrevistador, consciente del interés del público en su vida personal, decide tocar el tema de su relación con Kerem. No de una manera directa o invasiva, sino de una forma sutil, evocando recuerdos de la época en la que estaban juntos. Un enfoque delicado y respetuoso, buscando obtener una reacción genuina sin incomodar a la actriz. Le muestran a Hande una serie de fotografías. Fotografías de ellos dos en diferentes momentos de su relación. Fotografías de viajes, de cenas románticas, de momentos divertidos en el set de grabación. Fotografías que capturan la esencia de lo que fue su amor. Imágenes que ahora, a la distancia, se ven cargadas de nostalgia y melancolía. Y ahí es donde vemos la magia. Vemos cómo Hande reacciona ante esas imágenes. Su rostro se ilumina con una sonrisa nostálgica. Sus ojos se llenan de brillo. Es evidente que esos recuerdos significan mucho para ella. No hay rencor, no hay amargura. Solo un profundo cariño y un reconocimiento de que esos momentos fueron importantes en su vida. Una aceptación madura del pasado, sin negar la conexión que alguna vez existió. En una de las fotografías, se ve a Hande y Kerem abrazados en una playa al atardecer. La arena dorada, el cielo pintado de colores cálidos, la silueta de ambos abrazados, proyectando una imagen idílica. Hande suspira y dice: ¡ay, qué lindos éramos! Su voz se quiebra ligeramente, pero se mantiene firme. Continúa mirando las fotografías, comentando cada una con ternura y respeto. Se puede percibir un dejo de añoranza en su tono, como si estuviera reviviendo esos instantes en su mente.
En otra fotografía, se les ve riendo a carcajadas durante un descanso en el set de grabación. El agotamiento de las largas jornadas de rodaje se disipa en medio de las risas compartidas. Ande comenta: Kerem siempre me hacía reír. Era muy divertido estar con él. Se nota que extraña esos momentos de alegría y complicidad. Esa espontaneidad y ligereza que caracterizaban su relación en los primeros tiempos. Pero lo más conmovedor de todo es cuando le muestran una fotografía de ellos dos mirándose a los ojos. Una mirada profunda e intensa, que parece traspasar la pantalla. En esa imagen, se puede sentir la conexión que existía entre ellos. La chispa, la pasión, el amor. Una conexión que iba más allá de lo físico, que se sentía en el alma. Ande se queda en silencio por un momento contemplando la fotografía. Sus ojos se llenan de lágrimas. No dice nada, pero su mirada lo dice todo. Una mirada que habla de amor, de pérdida, de recuerdos imborrables. Es evidente que a pesar del tiempo que ha pasado, el recuerdo de Kerem sigue vivo en su corazón. No como un amor romántico tal vez, pero sí como un cariño profundo y un reconocimiento de que fue una persona importante en su vida. Un capítulo significativo en su historia personal, que dejó una huella imborrable. La reacción de Ande es un ejemplo de madurez y de cómo se pueden recordar momentos pasados con cariño y respeto, incluso si las cosas no terminaron como uno esperaba. Nos demuestra que es posible guardar los buenos recuerdos en el corazón y seguir adelante con la vida, sin rencores ni resentimientos. Una lección valiosa sobre la importancia del perdón y la aceptación. Este momento nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y valioso. Que vale la pena arriesgarse y amar, incluso si eso implica la posibilidad de sufrir. Porque al final lo que realmente importa son los recuerdos que construimos y las experiencias que vivimos. Los momentos que nos definen y nos transforman en las personas que somos. Y es que, seamos honestos, la relación entre Ande y Kerem fue mucho más que un simple romance de telenovela. Fue una historia que nos hizo creer en el amor verdadero. Una historia que nos inspiró a soñar y a luchar por lo que queremos. Y aunque su relación haya terminado, el legado de su amor sigue vivo en nuestros corazones. La magia de Eda y Serkan, la química innegable entre Ande y Kerem, seguirá resonando en la memoria de todos los que fuimos testigos de su romance. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando qué piensa Kerem de todo esto. Y aunque no tenemos una declaración oficial de su parte, podemos imaginar que él también guarda bonitos recuerdos de su relación con Ande. Después de todo, fue una etapa importante en su vida y es imposible olvidar a alguien con quien has compartido momentos tan especiales. Momentos que marcaron un antes y un después en su trayectoria personal y profesional. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y están enfocados en sus carreras. Y aunque ya no estén juntos como pareja, siempre tendrán el recuerdo de lo que fue su amor. Un amor que sin duda marcó un antes y un después en sus vidas. Un amor que, aunque efímero, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y hablando de Kerem, ¿qué les parece su último proyecto? Lo hemos visto crecer como actor, asumiendo roles cada vez más desafiantes y demostrando su versatilidad. Desde el galán romántico hasta el héroe de acción, Kerem ha sabido reinventarse y conquistar al público con su talento y carisma. Y aunque muchos lo sigan asociando con Serkan Bolat, es evidente que Kerem está decidido a forjar su propio camino y a dejar su propia marca en la industria del entretenimiento. Y volviendo a Ande, no podemos dejar de mencionar su increíble talento y su belleza deslumbrante. Una mujer que ha sabido ganarse el cariño del público con su sencillez, su profesionalismo y su dedicación. Desde sus inicios en el modelaje hasta su consagración como una de las actrices más importantes de Turquía, Ande ha demostrado ser una fuerza imparable. Y estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos y sorprendiéndonos con su talento en los años venideros. La historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor puede ser fugaz, pero los recuerdos permanecen. Que las relaciones pueden terminar, pero las experiencias nos transforman. Que el pasado puede doler, pero nos impulsa a crecer. Y que al final lo más importante es seguir adelante con la vida, aprendiendo de nuestros errores y valorando los momentos que nos hicieron felices. Y bien, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la reacción de Ande al revivir recuerdos con Kerem. Como pudimos ver, a pesar del tiempo que ha pasado, el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes.
Una prueba de que es posible mantener una relación cordial y amistosa después de una ruptura amorosa. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y valioso. Y que vale la pena guardar los buenos recuerdos en el corazón y seguir adelante con la vida. No se aferren al pasado, no se dejen consumir por el rencor. Aprendan a perdonar, a soltar y a seguir adelante con la frente en alto. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya tocado el corazón tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Les conmovió la reacción de Ande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan de nuestros temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que me ayudarían muchísimo dándole like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y familiares, y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y muchísimas bendiciones. Adiós. Y recuerden, sigan soñando, sigan amando y sigan disfrutando de la magia del espectáculo turco.